Se almacena oxígeno, ozono y metano a una temperatura de 30 grados centígrados y a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Halle presión parcial, fracción másica y densidad de la mezcla. Lo primero que debemos hacer es hallar la presión parcial. Tenemos la ecuación de la presión parcial, que es igual a la fracción molar multiplicada por la presión total, que de acuerdo al enunciado es la misma presión atmosférica, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Debemos hallar ahora son las fracciones molares. Nos están dando los porcentajes molares para el metano, para el oxígeno y para el ozono. Para el metano es un 49.20% molar, para el oxígeno es un 42.86 molar y para el ozono hay un porcentaje molar con un signo de interrogación, pero ese lo debemos hallar para que la sumatoria de los tres nos dé un total de 100%. Entonces sumamos estos dos, nos va a quedar 49.20 más 42.86, eso nos da 92.06. Ahora 100 menos ese resultado nos da un porcentaje molar para el ozono de 7.94% molar. Ahora, para hallar la fracción molar de cada uno de estos compuestos, debemos dividirlo en 100 y la sumatoria de cada uno de ellos nos debe dar 1. Entonces 49.20 dividido 100 nos da 0.492. Para el oxígeno nos queda 0.4286 y para el ozono nos queda 0.0794. Una vez tenemos aquí el dato de la fracción molar, podemos hallar la presión parcial en unidades de milímetros de mercurio. Entonces simplemente vamos a multiplicar este valor por la presión total, que es de 760 milímetros de mercurio. Nos queda 0.492 por 760. La primera presión parcial para el metano es de 373.92 milímetros de mercurio. Ahora, para el oxígeno nos queda 325.736 milímetros de mercurio. Y ahora para el ozono nos queda 60.344 milímetros de mercurio. Para saber si estos valores están bien, la sumatoria total de las presiones parciales nos debe dar la presión total. En este caso, como es 760, debería darnos 760 milímetros de mercurio. Vamos a hacer la operación para comprobar. Más 60.344 y efectivamente nos da una sumatoria de 760 milímetros de mercurio. Luego nos piden hallar la fracción másica. La fracción másica se denota de esta forma y se halla para cada uno de los componentes como la fracción molar del componente X por el peso molecular del componente X dividido la masa molecular promedio. Tenemos este dato y este dato también lo tenemos, que lo podemos hallar en la tabla periódica, pero el único dato que nos falta es la masa molecular promedio. Entonces primero vamos a hallar esta, que esta se halla de la siguiente forma: una sumatoria de la fracción molar del componente X por el peso molecular del componente X. Entonces sabemos que tenemos tres componentes, vamos a hallarlo para cada uno el producto y lo sumamos.
Entonces nos va a quedar primero para el metano. Dice la fracción molar del metano, que la tenemos acá, que es 0.492, que multiplicada el peso molecular del metano. Primero el carbono, que solo hay un 1, acá es como si fuera un 1, que pesa el carbono solo 12.01 gramos sobre mol, más, y tenemos 4 hidrógenos, 4 veces el peso molecular del hidrógeno, que es 1 gramo sobre mol. Ahora, más el del siguiente compuesto, que ahora es el oxígeno, la fracción molar, que es 0.4286. Eso multiplicado, vemos que tenemos 2 átomos de oxígeno, 2 por el peso molecular del oxígeno, que es 15.99 gramos sobre mol, y eso le sumamos el último componente, que es el del ozono, la fracción molar, que es 0.0794 multiplicado por el peso molecular del ozono, que vemos que el ozono tiene 3 átomos de oxígeno, multiplicados por el peso molecular del oxígeno, que es 15.99 gramos sobre mol. Vamos a hacer la operación para hallar la masa molecular promedio, y eso nos va a quedar 0.492, que multiplica a 12.01 más 4 por 1, que nos da 4, es decir, 16.01. Ahora más 0.4286, que multiplica 2 por 15.99. Y eso le sumamos el del ozono, la fracción molar, que es 0.0794, que multiplica a 3 veces por 15.99. Nos da una masa molecular promedio, dejémosla expresada con 2 decimales, de 25.39 gramos sobre mol. Luego sí procedemos a hallar la fracción másica, teniendo ahora el nuevo dato de la masa molecular promedio, y ahora solo debemos hallarlo para el metano, el oxígeno y el ozono. Entonces vamos a anotarlos por acá. Y el dato de la fracción másica. Entonces vemos que ahora para el metano nos indican una fracción molar de 0.492 multiplicado por el peso molecular del metano, que es 16.01. Eso dividido la masa molecular promedio, que es 25.39. Nos da una fracción másica para el metano de 0.310. Ahora para el oxígeno cambia el dato de el numerador, el denominador queda igual, que es la misma masa molecular promedio para todos, que nos queda arriba 0.4286 dividido multiplicado por el peso molecular del oxígeno diatómico, que es 2 por 15.99. Eso nos va a dar 0.539. Para hallar el último compuesto, el del ozono, simplemente vamos a indicar 1 menos la sumatoria de estos dos. Nos va a quedar 0.310 más 0.539. Eso nos da 0.849, y 1 menos ese valor nos da 0.849, y 1 menos ese valor nos va a dar 0.151. Por último, para hallar la densidad de la mezcla, vemos que en el enunciado nos dan la ecuación, que es la presión atmosférica por la masa molecular promedio dividido una constante R por la temperatura. De acuerdo a las unidades de la constante R, es importante que la temperatura la dejemos en grados Kelvin. La temperatura que nos están dando en el enunciado está en centígrados y corresponde a 30 grados centígrados. Para pasarlo a Kelvin, tenemos la siguiente ecuación, que es igual a la temperatura en grados centígrados
más 273.15. Por tanto, la temperatura en grados Kelvin nos va a quedar 30 grados centígrados más 273.15, y eso nos da 303.15 Kelvin. Ya tenemos todos los datos. Ahora simplemente debemos reemplazar en la ecuación de la densidad de mezcla la presión, teniendo en cuenta también las unidades de R que están en atmósferas en el numerador. La presión nos la están dando en 760 milímetros de mercurio. Debemos recordar que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. De esta forma las unidades nos van a quedar correctas en la ecuación. Entonces, una atmósfera por la masa molecular promedio, que es de 25.39 gramos sobre mol, todo eso dividido R, que de acuerdo al enunciado es 0.082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, y eso multiplicado a la temperatura en grados Kelvin que la acabamos de hallar, que son 303.15 Kelvin. Cancelamos las unidades de Kelvin, las de atmósferas con atmósferas y las de moles con moles. Eso nos va a dar una densidad de mezcla con unidades de gramos sobre litro de 25.39 dividido 0.082 multiplicado por 303.15. Eso nos da una densidad de mezcla de 1.0214 gramos sobre litro.